por favor, que no lo dejen de buscar. Como estás? Está complicada la cosa. Estamos, dentro de lo que cabe, estamos intentando estar bien. Podes reconstruir un pouquiño que foi o que pasou no río? Subimos bastante hasta llegar a una orilla, allí descansamos, estábamos pasando muy bien y cuando volvimos veníamos tranquilos, estaba todo bien, estaba el agua tranquila, el kayak cogió y volcó y ya no podemos hacer nada y no me acuerdo mucho ni de cómo salí ni nada. E vos levabades os chalecos salvavidas? A la subida sí, a la vuelta como pensábamos que ya estábamos llegando lo quitamos porque como dije estaba el agua tranquila y justo cuando estábamos llegando pues lo quitamos por comodidad y fue cuando pasó la desgracia. Dou volta o kayak polo vento? Fue por el aire porque ahí fue cuando empezó a hacer bastante aire y el kayak como que empezó a dar vueltas, pero lo controlamos y ya tuvo una que estábamos tranquilos. De repente volteamos. Foches quen de sair, pero non recordas que lle pasou con o teu curmán? Yo no recuerdo ni cómo salir, yo sé que peleamos para intentar mantenernos a flote y es que ni recuerdo cómo salí del agua. Salí gracias a unas ramas que miré para arriba, que me estaba hundiendo, miré para arriba, agarré a una rama y se partió, después volví a agarrar a otra y es que no sé yo no tengo recuerdo de cómo llegué a tierra. Recuerdo que era una subida fue bastante larga, era una subida bastante empinada. Y recuerdo que me desmayé, que creo que fue por lo que tardé, me desmayé 2 veces y no daba andado. Intenté correr lo máximo posible pidiendo socorro y buscando alguna carretera, porque pensé que subiendo hacia arriba encontraría alguna carretera, pero no encontraba. Y fue cuando escuché el ruido de una máquina y empecé a correr hacia ella y ahí estuve. No recuerdo cuánto tiempo, pero sé que corrí bastante, o sea, no corrí bastante, tardé bastante en llegar. E agora seguimos no cuarto día de búsqueda, como estás? Pues mira, muy agradecido porque todo el esfuerzo que está haciendo la policía, que está movilizando de todo, está haciendo de todo por encontrar a mi primo y es lo único que estamos esperando ahora, buscar su cuerpo y que tranquilice el corazón de mi tía, que lo está pasando muy mal y de toda la familia y que es lo único que buscamos ahora.